En esta celebración eucarística que nos sigue preparando para la gran fiesta de la Pascua. Venimos a agradecer a nuestro Padre por todo lo que sin merecer nos regala como comunidades carismáticas. Dispongámonos a participar de esta celebración como verdaderos seguidores de Cristo. Nos ponemos de pie. Aplauda pueblo, adoren a Dios con alegre voz, canten a nuestro Rey, altísimo Dios de toda la tierra. Aplaudan pueblo, aclamen a Dios con alegre voz, canten a nuestro Rey, altísimo Dios de toda la tierra. Del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo
estén con todos ustedes. y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, al celebrar estos santos misterios, humildemente pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. El libro del Éxodo nos narra la alianza que hizo Yahvé con su pueblo a través de Moisés en el monte Sinaí. Dios descubre a su pueblo un nuevo camino de libertad y de vida. Con los 10 mandamientos, los hombres han de saber regir y armonizar las relaciones con Dios y con su prójimo. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imágenes alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra, o en el agua o debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de aquellos que me odian, pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todo tus quehaceres, pero el 7º día de descanso dedícalo al Señor, tu Dios.
No harás, en él trabajo alguno, ni en tú, ni en tu hijo, ni en tu hija, ni en tu esclavo, ni en tu esclava, ni en tus animales, ni en el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. En Cristo crucificado se revela la imagen de Dios distinta a la que nos hacemos de Él. San Pablo nos exhorta a no dejarnos dominar por la sabiduría de este mundo ni por sus criterios egoístas. Aunque para algunos seguir a Cristo es necedad, para nosotros es seguir a aquel que nos llena de esperanza y amor, siendo Él el único camino, verdad y vida. Escuchemos. De vida eterna, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay y alegría para el corazón. Son los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Así como Jesús expulsa a los mercaderes del templo, Dios quiere que arrojemos de nosotros tantos apegos que nos impiden llegar a ser sus adoradores en espíritu y en verdad. También anuncia la destrucción del templo, signo de su cuerpo, para luego reconstruirlo con su resurrección. Nos ponemos de pie. Al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de lo que había dicho, de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Muy buenas tardes a todos, hermanos. El tema fundamental de este encuentro es colocar la mirada en Jesús. Y Jesús viene a la tierra, al encuentro de todos nosotros, buscándonos. Y nos trae una noticia maravillosa, que en el cielo hay un Padre que nos ama. La gran noticia de Jesucristo es esa: en el cielo hay un papá. Y entonces nos revela que Dios no es un ser solitario.
que Dios es una familia. Y esta familia es el gran misterio de Dios. Esto jamás lo hubiéramos nosotros conocido a través de métodos humanos o de razonamientos de tipo ideológico. Se necesitaba que alguien nos lo revelara. ¿Y quién mejor que alguien que viniera del cielo? Y Dios decidió enviarnos a su Hijo único para que nos revelara su amor. Por eso va a decir San Juan en el capítulo 3 que Dios no dudó en entregar a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él se salve. No dudó en darnos a su Hijo. San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8 dice: Dios Padre no escatimó. La palabra escatimar es como guardarse algo, como rescatar algo para sí mismo. No, Dios Padre no rescató, no escatimó nada. Nos regaló lo más preciado y amado. Por eso, en el Nuevo Testamento, cuando nosotros escuchamos la voz del Padre refiriéndose a Jesús, siempre lo llama el amado. Jesús es el amadísimo, el muy amado, aquel en quien están las complacencias del Padre Celestial. Él es el nuevo Adán. Maravillosamente San Juan descubre esta verdad y en su primer carta nos dice que el amor consiste en que ese Padre nos amó primero y nos amó regalándonos a Jesús. Efectivamente, Dios es una familia. El misterio de Dios no es un misterio de matemáticas, 3 en 1. Es un misterio de comunión. Es un misterio de amor. Es el misterio de un papá que ama a un hijo eternamente en un amor que se llama el Espíritu Santo, que procede de ambos, que es consubstancial a ambos y que es el amor personal de Dios, el amor persona, como lo llamó San Agustín, de la Santísima Trinidad. Y ese papá quiere invitarnos a formar parte, a constituirnos, adoptándonos como hijos, como parte de su familia. Hermanos, este es un notición. Los cielos se abrieron de par en par. Si ustedes leen el relato del bautismo en San Marcos, va San Marcos a utilizar un verbo muy hermoso, que es el verbo rasgar, el verbo romper. El cielo se rompió, el cielo se rasgó y escuchamos la voz de Papá Dios. Ese papá es el origen eterno de todo. De él viene todo lo bueno y a él retorna todo lo bueno. Jesús es su amado Hijo. Es su unigénito. Pero mediante la encarnación y mediante la redención, nuestro bautismo, entonces nos convierte en hermanos de Jesús. Y Jesús comienza a ser primogénito, habiendo sido unigénito. Porque nosotros, siendo hermanos de Cristo, pasamos a formar parte de esa familia maravillosa de Dios. El gran anuncio de Jesús es que somos familia de Dios.
Dios, por lo tanto, es una familia. Y esa familia vive una unidad interna, invisible, que nosotros no podemos cambiar por técnicas humanas, que se llama el Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, las primeras dos palabras que nos hace pronunciar son la palabra Jesús y la palabra Abba. Es decir, nos sentimos profundamente fraternos, solidarios, en comunión, en íntima comunión con Jesús. Lo tratamos como a nuestro hermano. Y por el Espíritu de Jesús llamamos a Dios nuestro papá. Queremos, por lo tanto, ser una familia de familias. Nosotros hablamos y utilizamos una expresión que es, perdonen la redundancia, expresiones carismáticas. Pero podríamos intercambiar y pulir nuestro pensamiento hablando de familias. Esta familia de familias que brotan del amor de Dios y de la experiencia sobrecogedora de un nuevo Pentecostés en nuestra iglesia. Somos el templo místico, el cuerpo místico de Cristo, crucificado, resucitado. Somos el nuevo templo, es decir, hemos sido engendrados, concebidos en el seno de Dios, en el Espíritu de Dios, y por eso pronunciamos una palabra que nos hace hermanos a todos, que es la palabra Abba, que significa Padre. Es la razón por la cual nosotros hemos querido, a través de este encuentro, dedicar nuestra oración, nuestros oídos, nuestra atención y nuestra disposición personal a prepararnos para el encuentro sacerdotal de la Cuaresma del año 2019. El señor arzobispo ha querido convocar a este encuentro de sacerdotes y obispos. Si quisiéramos hacer una coincidencia con nuestro evangelio, se trata, por lo tanto, de renovar nuestro templo místico con la fuerza del Espíritu. No hay otro camino a través del cual podamos ser renovados más que el camino del Espíritu Santo. Cualquier metodología humana pronto se encuentra consigo misma como desprovista de frutos y de eficacia. Hoy necesitamos realmente colaborar en la renovación de nuestro amadísimo templo vivo, que es la iglesia, con la oración y con la fuerza del Espíritu. No pretendo hacer muy larga esta homilía, sino invitarlos de corazón a lo que nos invita también el Santo Padre en su mensaje cuaresmal. El miércoles de ceniza yo lo leía con sumo interés. El Papa comienza su mensaje cuaresmal hablándonos, utilizando una expresión de San Pablo, de una caridad que se enfría en nuestro planeta, en nuestras comunidades, en nuestra misma iglesia. De una caridad que se congela y nos invita a trabajar para que esta caridad se renueve y se llene de calidez a través de los tres caminos tradicionales de la espiritualidad cristiana. La oración. No hay renovación sin oración. La limosna. Y el Papa nos habla de una limosna como estilo de vida. Eventos como este y proyectos como el retiro de sacerdotes requieren de tu limosna. Hay muchas clases de limosna. Hay una limosna que puede ser espiritual. Yo recuerdo cuando el cardenal Adolfo Suárez Rivera cumplía sus 25 años de ordenación episcopal,
que al presbiterio de Monterrey nos habló con una humildad muy grande. Ponía la palma de su mano hacia arriba y nos enseñaba la palma de su mano y nos dijo muchas veces a los sacerdotes esta frase: me encomiendo a ustedes y les pido su oración como una limosnita, decía, por el amor de Dios. Les pido su oración como una limosnita por el amor de Dios. Aquí tenemos nosotros una forma realmente de vivir la limosna como un estilo de vida. Nuestra oración intercesora por los sacerdotes del mundo entero. Yo creo que ninguno de nosotros es tan pobre, material y económicamente hablando, que no pueda orar. Precisamente los pobres son los que oran mejor, porque son los pobres los que están liberados realmente de la opresión y de la idolatría, de las banalidades de la vida material. Pero, por otra parte, también necesitamos ser generosos, materialmente hablando. Y este proyecto sacerdotal requiere no de una limosna, sino de muchas. Por eso yo les pido, con el corazón en la mano, y les hablo en el mismo tono de voz en el cual le hablo a mis feligreses en la parroquia en la que soy párroco, Mater Admirabilis, que así como se toca en el corazón para bendecir y alabar al Señor, se toca en su amadísima cartera y la circunciden. Es decir, así como que hay que circuncidar el corazón a través de la limosna, hay que circuncidar la cartera a través de la limosna. El corazón a través de la oración y de mi fidelidad al Señor. Y la cartera a través de mi limosna material. Seamos generosos en la colecta que vamos hoy a tener, de perdido, para que se sufraguen los gastos que realmente han sido ocasionados por este evento tan lleno de frutos maravillosos como lo hemos estado constatando. El Papa entonces nos invita a la limosna como estilo de vida. El Papa nos invita a la oración. El Papa nos invita al ayuno. ¿Qué significa ayunar? Yo creo que si nuestro Señor, si hubiera hecho carne en este siglo y en esta época y en esta década quizás, o en este milenio, nos hubiera invitado a muchos de nosotros a ayunar un poquito del ruido, a ayunar del celular, a ayunar del uso idolátrico de la computadora, a ayunar del chismorreo, a ayunar de tantas cosas que a nuestra alma realmente le hacen daño. Hay muchos tipos de ayuno y tú sabes, discípulo de Jesús, cuál es el ayuno que te está pidiendo nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, ayunar de cualquier cosa que quiera ocupar el lugar de Dios dentro de nuestra misma vida. ¿Qué significa ayunar entonces? ¿Qué significa dar limosna? ¿Y qué significa orar? Hay una palabra que podría como sintetizarlo todo. En la antigüedad, los judíos tenían una costumbre, un ritual que era profundamente religioso, llamado la circuncisión. La circuncisión era cortar una porción de la piel en el varón. ¿Qué significado teológico tenía? Circuncidar a alguien significaba quitarle una porción de la piel con el objeto de ofrecerle a Dios la totalidad del ser humano. Es decir, quitarle al hombre una porcioncita de su piel quiere decir que todo el hombre, toda su piel y todos sus huesos y todas sus células y todos sus proyectos
y todo su pensamiento y toda su alma y toda su vida y todas sus energías le pertenecen a Dios. Dios es el dueño de todo. La ofrenda llamada limosna es como circuncidar la cartera, es como circuncidar la billetera. La ofrenda llamada oración es como circuncidar el tiempo. Por eso en la iglesia existe el rezo de la liturgia de las horas, porque circuncidamos el tiempo. Es decir, le quitamos al tiempo una porcioncita de Él y lo colocamos a los pies de Dios. Y entonces le decimos al tiempo: yo te lanzo a la eternidad. No quedas encerrado en ti mismo. Y nos arrodillamos y oramos y le decimos al tiempo que se detenga. Y entonces intercedemos y vivimos un momento como de eternidad allí en el santuario, en el templo de nuestro propio corazón, en el templo del corazón de Cristo resucitado, en el templo del amor de Dios que es el Espíritu Santo. Y circuncidar así la vida, es decir, ir ganándole como porciones a la historia humana, al tiempo, al espacio, al dinero y a mi propia persona, es llevar y conducir todas las cosas al plan de Dios, a la eternidad. De tal manera, amados hermanos, que el mensaje de Cuaresma nos invita a vivir la oración, el ayuno, la limosna, la ofrenda, como una experiencia de renuncia a nosotros mismos para construir un templo nuevo, que es el templo de Cristo resucitado en cada una de nuestras personas. Pero esto nos lleva a un compromiso, al compromiso de compartir la alegría de la resurrección con los demás. Y el objetivo fundamental de este retiro es unirnos en una misión que el señor arzobispo nos acaba de pedir, porque él ha querido hacerla suya: compartir con los sacerdotes de nuestra patria y de otras naciones el don de Pentecostés. Ustedes quieren practicar y colaborar y trabajar en este proyecto. Recuerden que la misión nos viene de Dios, porque así nos lo pide aquel que es vicario de Cristo en nuestra casa diocesana, que se llama don Rogelio. Don Rogelio, amados hermanos, Cabrera López, arzobispo de Monterrey, nos invita a trabajar con él en esta misión. Esto nos debe llenar de alegría, pero quisiera terminar con 3 cositas. No podemos realizar esto con nuestras propias fuerzas. Recuerdo que hace unos años llegaba a mis manos un libro muy hermoso del padre Cantalamesa, que se llama María Espejo de la Iglesia. Y en un capítulo, el padre Raniero nos dice que cuando los apóstoles fueron al cenáculo de Jerusalén, es muy probable que tuvieron que haber sido como convocados por alguien que tuviera una fortaleza y una esperanza y una fe muy grandes. Y el padre Cantalamesa nos invitaba en su libro a leer el relato de la ascensión del Señor en San Mateo, cuando dice San Mateo que algunos al ver a Jesús creyeron, pero después añade: sin embargo otros dudaron. Yo personalmente me he preguntado muchas veces esto: ¿quiénes habrán sido los que creyeron y quiénes habrán sido los que dudaron? Pero San Mateo jamás nos da nombres. Y he llegado a esta conclusión: es muy probable que entre los 12 apóstoles, en sus corazones,
se dieron muchas certezas, pero también se dieron momentos grises y oscuros de incredulidad. Y ellos estaban urgidos de recibir una luz de los cielos, una fuerza de lo alto. Por eso Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén, esperen que se cumpla en ustedes la promesa de mi Padre. Es decir, necesitaban ser sanados en el fondo de su propio corazón de cualquier tipo de incredulidad. Necesitaban expulsar de este corazón personal y de cada quien, y que cada uno de nosotros tenemos y llevamos en el fondo de nuestro ser como personas, donde mora el amor de Dios, expulsar cualquier tipo de incredulidad. Hoy tenemos que luchar fuertemente contra la incredulidad. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Volviendo al Padre Cantalamesa, dice el Padre Cantalamesa en la obra que les he citado, que solamente María tenía la pureza de fe y de corazón para convocar a los apóstoles al cenáculo de la plegaria, y que seguro en ese cenáculo debió haberles enseñado varias cosas. Y él sugiere en una especie de fantasía teológica que María Santísima les enseñó tres realidades o tres cosas importantísimas que yo quisiera repetírselas. Recuérdenlas bien. Primera, antes de comenzar cualquier misión en la iglesia, necesitamos el don del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a decirlo todos, despacito. Antes de comenzar cualquier misión en la iglesia, necesitamos todos el don del Espíritu Santo. Lo vamos a repetir, pero fuerte y diciéndolo de corrido. ¿Sí? Fuerte. Antes de comenzar cualquier misión en la iglesia, necesitamos todos el don del Espíritu Santo. Amén. Segunda enseñanza de María: para recibir el don del Espíritu Santo, tenemos que orar. Fíjense bien, María Santísima no les ofreció a los apóstoles muchas armas, solamente una: la oración. Pero el arma que les ofrece María a los apóstoles, que es la oración, es un arma infalible. ¿Cuántas armas? Díganme todos. ¿Cuántas armas? ¿Cómo se llama? Fuerte. ¿Es un arma falible o infalible? Ustedes me van a decir infalible siempre que les diga algo, como por ejemplo, falible o infalible. Fuerte. A veces funciona y a veces no funciona. Todos infalible. A veces es escuchada y a veces no es escuchada. Todos infalible. Yo en este momento estoy dudando de que si me pongo a orar, Dios me vaya a escuchar. Infalible. Yo le he pedido a Dios muchísimas cosas en mi vida y todavía no me las da. Más fuerte. Vamos a decir la frase completita.
María les presentó un arma que es infalible. La frase dice así: antes de comenzar cualquier misión en la iglesia, debemos de, otra vez, antes de comenzar cualquier misión en la iglesia, debemos de orar. Y entonces nos damos cuenta por qué tanta insistencia en el rezo del Santo Rosario, en la alabanza, en la adoración, en el silencio. Cuando quieras orar, ve a tu cuarto, cierra tu puerta y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. En mi parroquia perdonen que hable de yo, casi 11 años con una oración al Santísimo a la que van 5, 6, 8, 10, 15 personas. Yo quisiera que fueran 100, 200, que fueran 300. Y muchos me han dicho: Padre, ¿por qué no la quita? Una vez fui a una parroquia cerca de aquí y me sorprendí de una cosa: que el párroco había dejado el Santísimo sobre el altar. Yo llegué al templo y no había nadie en adoración. Y entré a saludar al párroco y le dije: ¿qué estás haciendo aquí si tienes al Santísimo solo en el templo? Y me contestó algo que nunca se me va a olvidar en toda mi vida. Dije: prefiero exponer el Santísimo y dejar a Jesús ahí solito a no exponerlo, porque Él conoce a mis feligreses mejor que yo. Y yo constantemente les digo: Jesús está expuesto sobre el altar y los está siguiendo con su mirada y esperando que retornen. Está tocando a la puerta esperando que le abran. Y muchos que de pronto han entrado a la oración han descubierto una cosa: que no han sido ellos los que habían estado buscando a Jesús, sino Jesús quien los estaba buscando desde hacía mucho tiempo. La oración siempre será una iniciativa de Dios. Por eso debemos de decirle al Señor siempre: levanten sus manos, levántenla los que batallan mucho para orar. Díganle: Señor, ayúdame a orar. Órame, Señor. Órame, Señor. Necesito que me ores para poder responder a tu llamado. Cuídense, porque Dios los va a poner a orar. Les voy a decir cómo me puso a orar a mí. Me mandó al hospital 3 meses. Oré, seguí orando, Era como un carro viejo al que nuestro Señor le estaba echando un gargajito divino. Le estaba encendiendo el carburador. Le estaba dando un piquetito de amor para ponerlo a orar. Salí del hospital y tuve que quedarme en casa porque no podía caminar otros 3 meses o 4. Caminar para mí era caminar de aquí a donde está usted, 10 metros u 8 metros o 7.
y quedaba totalmente cansado. No me quedaba más que orar. No me quedaba más que esperar. No me quedaba más que acudir a esta arma infalible. El pie izquierdo ya no funcionaba y constantemente me daba una cita en el libro, en la carta a los Hebreos, en la cual me decía el Señor que fijara mis ojos en Jesús para que el pie cojo se sanara. Más claro, no canta el gallo. Y de repente, después de 2 años de estar el pie así, el pie comenzó a funcionar. Algo tan pequeño, pero yo siempre he dicho que lo hermoso no es ser sanados de un cáncer, del atropello de un automóvil, de una enfermedad sin curación, de un imposible, sino lo hermoso es que Jesús, escuchando tu oración, te salva y te sana. Nos decía el señor arzobispo que está en este momento nuestra iglesia y nuestro mundo viviendo un momento crucial de emergencia. Esa fue la expresión que usó nuestro pastor el día de antier. Y la Virgen, así como enseñó a los apóstoles a orar para pedir la fuerza de lo alto, nos va a enseñar a todos. Memo Morales me dijo que les había pedido el rezo del Santo Rosario y que ya habían respondido muchos. Me dijo que como 130. Pero yo les voy a decir, 130 muchos. Es que de aquí nadie se va a ir sin la plena convicción de que va a interceder y a orar. Porque si no oras, Dios te va a mandar al hospital como a mí. Y te va a sanar, pero va a ser un método demasiado rudo. Y es que la Virgen necesita adoradores. Hermanos, el futuro de la iglesia está en la vida contemplativa. El Señor quiere laicos, incendiados del amor de Pentecostés en sus corazones, que hagan de su corazón un templo nuevo, donde esté el Espíritu Santo derramándose de forma continua y gritando Abba, y gritando Jesús es el Señor. Eso es Pentecostés. Quisiéramos que esta asamblea fuera una asamblea de intercesores. No sé cuántos somos numéricamente, pero voy a decir una cifra. Probablemente seamos más de 1,500 o de 2,000. Si somos 2,000, podemos recoger con un Ave María diaria de cada quien 40 rosarios. ¿Quién de ustedes no le puede rezar un Ave María a la Virgen? Yo sé que rezan mucho más, porque los conozco. Pero circuncidemos un poquito más nuestro tiempo. Fíjense lo que les digo, circuncida tu tiempo, no tu piel. Arrodíllate ante Jesús y pide un nuevo Pentecostés para el retiro sacerdotal Cuaresma 2019. Levanten la mano los que lo van a hacer. Ahora bájenla. Levántenla los que no lo van a hacer. Ahora súbanla. Quiere decir que todos lo vamos a hacer. La segunda enseñanza de la Virgen es un arma infalible. Y tercera enseñanza. Oración, pedir Espíritu Santo, ¿sí?
antes de comenzar cualquier misión en la iglesia. Y finalmente, oración en comunión eclesial. Recuerden la palabra familia y familia de familias. Formemos hoy, en este momento, una familia de familias que va a invocar como si fuéramos una sola voz, como si fuéramos un solo Jesús, pidiéndole al Padre un nuevo Pentecostés para los asistentes al retiro sacerdotal 2019. Con esto termino. Los invito a que tomen sus manos y oremos un minuto. Señor, tú conoces las necesidades personales de cada uno de nosotros. Danos a todos el don de la oración, de la plegaria, de la intercesión. Danos el don de la oración contemplativa, en profundo silencio. Haznos gritar Abba, que significa Padre. Haznos decir, ven, fuerza de lo alto. Recuerden la primera frase que la iglesia pronuncia siempre por las mañanas. Abre, Señor, nuestro espíritu. Señor, abre mi espíritu. Hazme un hombre de oración. Ora tú en mí. Quiero asociarme, Espíritu Santo, a tu plegaria, a tu oración. Virgen Santísima, ayúdame a interceder contigo en este cenáculo por la misión que nos ha encomendado don Rogelio Cabrera López, pastor y arzobispo de esta diócesis. Un retiro sacerdotal que sea algo nuevo, una sorpresa del Espíritu, un regalo del cielo, un granito de arena de parte nuestra en la construcción del nuevo templo de Cristo resucitado. Respiren hondo. Respiren hondo, 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 diciendo Jesús, 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 Jesús. Ahorita vamos a cantar, pero de una manera no muy ruidosa. Quiero que me permitan guiar con la ayuda de Dios un momento de oración profunda que llegue dentro de nosotros, amorosa, que nos quite ese peso terrible que traemos en la mente. Vuelvan a respirar, a inhalar, diciendo una sola palabra, Jesús. Hagámoslo nuevamente, Jesús, como si Jesús fuera nuestra plegaria, nuestro salmo, nuestra intercesión, nuestro momento fundamental de contemplación. Háganlo nuevamente, inhalando y exhalando. Que nuestros pulmones y nuestro corazón marquen el ritmo de mi plegaria, de nuestra plegaria. Pronunciemos la palabra Jesús al ritmo de nuestro palpitar interior. Pensemos que somos un templo desde nuestro bautismo, un templo reconstruido por Dios, que eres tú, con la fuerza de su sangre, con la fuerza de su pasión, con la fuerza de su resurrección, con la fuerza de Pentecostés,
un templo vivo, no muerto, que respira con la fuerza del